Es muy duro lo que vamos a decir, queridos hermanos en Cristo, pero es una realidad. Es una realidad que tú tienes que saber y sobre todo que tienes que comprenderla para que te sepas defender. El Papa Francisco nos ha metido en una trampa mortal. Nos ha entregado a los verdugos de los obispos, que en muchas ocasiones ya no son obispos sino verdugos, que se encargan de cumplir los deseos, los deseos pontificios. No todos los obispos son verdugos, claro está, pero una inmensa mayoría, por desgracia, sí son verdugos. El Papa Francisco nos metió en una trampa donde le dice a los obispos que sí pueden bendecir el pecado. Sí se puede bendecir los actos de Sodoma y Gomorra. Sí se pueden bendecir a las personas que practican el mismo sexo. Y aunque usted no lo crea, todavía no termina el sínodo del Papa Francisco y muchos obispos ya se perfilan para llevar esta práctica en la Iglesia Católica. Lo advertimos una y otra vez que el problema iba a ser en la práctica, que el detalle iba a estar en la práctica. Y querido hermano en Cristo, por desgracia, ya lo comenzamos a notar. En tremendo lío nos metió el Papa Francisco. Tremenda trampa nos tendió en la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, y ya la empezamos a vivir. Todavía no termina el sínodo y ya hay obispos que se están frotando las manos y viendo cómo van a aplicar esta norma del Papa Francisco, en la cual se les permitió bendecir las parejas del mismo sexo. La única condición que el Papa les pone es que no se confunda con el matrimonio. Que quede bien claro que no se confunda con el matrimonio. Y entonces cualquier persona, ya sea adúltera, ya sea fornicadora, y fornicadora hetero u homosexual, lo pueden hacer en la Iglesia Católica. Queda a conciencia, queda a cargo, queda al discernimiento de los obispos, del sacerdote, de acuerdo a la pastoral. Esto es aberrante. Esto no se puede hacer en la Iglesia. Pero estamos en el pontificado del Papa Francisco, donde todo puede suceder, donde todo es permitido, siempre y cuando se tengan en mente estos conceptos: pastoral, inclusión, apertura, escucha y sinodalidad. Mientras se tengan esos conceptos en tu... y fraternidad humana, ¿verdad? Ecología integral y desarrollo sustentable. Mientras se tenga todo eso en la mente y mientras se practique todo eso en la Iglesia, todo es permitido, nada es pecado, según ellos. Fíjese bien con lo que salió este obispo estadounidense. Aquí voy a mostrar la imagen de este señor obispo que se perfila y se prepara para ser el de los pioneros en Occidente que dé bendiciones a los del mismo sexo, a los de Sodoma y Gomorra en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque según él está justificado por el Papa Francisco, porque así lo quiere y porque el Papa le dio total permiso para que esto hiciera. Queda a discernimiento de ellos. El obispo se llama John Stowin. John Stowin. John Stowin es obispo de Livingston en Kentucky. Él es obispo de Livingston en Kentucky. Él es notorio defensor, obviamente, de la acogida de las personas de los lobbies del Club La Banda y ha expresado su apoyo total e incondicional a las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo. Y después de las declaraciones del Papa Francisco, que dejan en manos de los obispos el sí bendecir o el no bendecir ese tipo de personas, él es el pionero, entre otros más, que se preparan para aplicar esta ley del Papa Francisco. Fíjate bien, esto es importantísimo. Hay una ley, fíjate bien,
hay una ley en la Iglesia Católica que es importante que la tengas en cuenta. Hay una ley en la Iglesia no escrita. O sea, hay una ley no escrita en la Iglesia Católica y sobre todo que se aplica después del concilio, una ley posconciliar. No está escrita, que quede claro, según la cual lo que se permite como excepción acaba siendo o acaba constituyendo la regla o la norma. Y los discernimientos van siempre en la misma dirección. Pasó por ejemplo, hay varios momentos de la historia en los que podemos recordar esto. Ya pasó. Por ejemplo, pasó con el no al latín en la liturgia. Y ahora está pasando, bueno, y también pasó con la comunión en la mano, que lo tenemos ya en la Iglesia Católica como algo que es lo normal, la regla. Y ahora vamos con el discernimiento. Y tenemos hoy las bendiciones a las parejas iguales en la Iglesia Católica y sobre todo también las parejas adúlteras que viven en fragante adulterio. El Papa, en su respuesta a las primeras dubias sinodales de 5 cardenales, vino a dejar en manos de los obispos la facultad de bendecir parejas del mismo sexo, siempre que no se confunda con el rito matrimonial, y ya se están apuntando varios obispos para ser los primeros en dar este paso tan moderno en la Iglesia Católica. El caso concreto es del obispo Stowen de Lincoln, en Estados Unidos, que en declaraciones a los medios de comunicación sobre la respuesta del Papa, él asegura que no está diciendo que debemos crear un ritual que pueda realizarse en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que la bendición puede ser una respuesta a individuos o parejas o grupos de personas que deseen arrimarse a la iglesia para pedir una bendición especial. Sin ningún problema se les puede dar. Ya se ha abierto la puerta y nos tememos que una vez más el discernimiento, caso por caso, se convertirá en el uso ordinario, al menos en muchas parroquias. Claro que este obispo, Stowen, no es cualquier obispo. Es más bien el tipo de purpurado que esperaba algo así como agua de mayo, dada su cercanía con este club Lavanda. En 2021 participó, por ejemplo, en un evento organizado por la Asociación Pro Lobbies de Estados Unidos, que rechaza las enseñanzas católicas sobre la moral sexual y varios puntos de la fe. Este obispo presentó el evento como una reacción al pronunciamiento del Vaticano a principios de este año de que las relaciones entre personas iguales a nivel sexual no pueden ser bendecidas. Es una rebelión que se le hizo a Roma y el obispo los apoyó. La enseñanza publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en marzo declaraba que la Iglesia carece del poder de dar la bendición a las uniones pecaminosas. Dios no puede bendecir el pecado de ninguna manera, sin embargo ellos dicen que ya es permitido porque el Papa Francisco dio chanza. Stone, que es el obispo, también dio una bendición general en el evento destacando la celebración anual del orgullo y dijo palabras como estas: queridos amigos de la comunidad de los lobbies, ofrezco una oración, una bendición para cada uno de ustedes. Durante esta celebración anual del orgullo, dijo el obispo, su discurso fue precedido por una bendición del orgullo de la directora ejecutiva de estas organizaciones, y también se informó a las agencias católicas que ya era un hecho de que se iban a bendecir este tipo de parejas. Ha sido juzgado digno y santo de mi élite, de mi deleite, dijo los de esas organizaciones, porque se vivieron complacidos por el obispo. Por tanto, id con orgullo, dice el obispo a todos los de los lobbies, ir con orgullo porque ustedes lo que hacen no es pecado, sino es una salvación, una libertad divina. En junio del 2020, este obispo publicó de manera similar un video del mes del orgullo en el que se disculpaba por las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad y la confusión de este género. Unos meses más tarde pidió a las parroquias que coloquen un anuncio para el ministerio de los lobbies y para que se les atienda pastoralmente.
Durante el mes del orgullo del 2019, el prelado emitió una tarjeta de oración que celebra el orgullo e incluye una imagen de un crucifijo donde lo ponen a Jesucristo con la cruz y con los vestimentas de color del orgullo, lo ponen con el arco iris. Este obispo no es cualquier cosa, es un hombre que tiene poder en la iglesia y que se ha mostrado públicamente a favor de ese tipo de prácticas. Y ahora ha dejado bien claro en los medios de comunicación que el Papa le dio permiso, que ya les dio permiso, que los obispos son los que se van a encargar de discernir. Quiero centrarme un poquito, mis hermanos en Cristo, en lo que pasó al inicio de la lectura, donde es una realidad, ¿no? En la iglesia hay una ley, pero esa ley no está escrita, o sea que no es ley, es un abuso de poder, pero no es ley, no es ley. Scriptum non est, no está escrita, no está escrita. Esa ley ellos se la inventaron. ¿Cuál es esa ley? Según ellos, los postconciliares, los modernistas, los asaltantes, los chacales, por así decirlo, ¿no? Los mercenarios. ¿Qué ley se inventaron? Bueno, la ley de que, ok, la excepción se convierte en la regla. Por ejemplo, Pablo VI abrió la puerta donde decía que el misal, en el misal de Pablo VI se dice que los sacerdotes deben estar de espaldas al pueblo, nadie le obedece. Nadie. El latín, el Concilio Vaticano II dice que el latín es la lengua de la misa. Nadie la aplica, son unos cuantos. Nadie la aplica. La comunión debe ser de rodillas. Tenemos derecho a recibirla de rodillas. Las normas oficiales casi en todo el mundo son de pie. Y el laico que se atreve a arrodillarse, los curas tienen el descaro de negarle la comunión. No en todos los casos, pero hay diócesis que sí lo hacen. Entonces, queda a conciencia del obispo si lo hacen o no. Eso es lavarse las manos, porque los obispos no lo hacen. Se termina convirtiendo en regla. Aquí es donde está el asunto. Este obispo ya sabe que el Papa Francisco les dijo, bueno, él es un promotor de los lobbies, el obispo John Stowen. Él es un promotor de los lobbies. Él promueve Sodoma y Gomorra en la Iglesia Católica. No sabemos, yo pienso que sí es parte de ellos también. Él practica eso, yo creo. Está en el club. Por eso promueve esto en la Iglesia Católica. Algo así. Entonces, él siempre se ha mostrado en los eventos, en todo ese tipo de organizaciones donde se habla de Sodoma y Gomorra, se ha mostrado a favor. Dice, me parece muy bien, síganlo haciendo, no pasa nada. Les bendigo a todos. Los quiero a todos, pueden seguir con sus pecados, no hay ningún problema. Es más, eso ya ni es pecado. Total herejía. Está en el sínodo este obispo, por supuesto que está en el sinodal. Y dijo, bueno, el Papa nos dijo que quedaba a nuestro criterio, dice el obispo. Y bueno, si lo permite, no lo prohíbe. Ya lo dijimos nosotros en otros programas. ¿Por qué le permite a los alemanes el Papa que hagan ese tipo de cosas? Bueno, porque el Papa estaba de acuerdo. En este pontificado se ha caracterizado por muchas cosas, pero una de ellas es que al que no le parece lo que hace el Papa, o sea, el que no está de acuerdo como con el Papa lo corren. Aquí no hay margen para errores. Todo el que no está de acuerdo con él lo corren. Entonces, si el Papa apoya lo que está pasando en Alemania, es porque él quiere que esto pase. Y ya lo vemos porque lo dijo, bueno, siempre y cuando no se confundan con que es un matrimonio, todos merecen y pueden recibir la bendición. Los obispos dijeron, de aquí soy, y claro que lo vamos a hacer. Porque si el Papa dijo eso, ¿quién lo puede cambiar? Si un obispo, por ejemplo, usted lo puede ver, si un obispo celebra en sus diócesis la misa en latín, por ejemplo, en una catedral, o permite que se celebre la misa en latín en una catedral, lo castigan, lo corren, lo cesan.
porque supuestamente va contra el mutuo propio, tradiciones custodes del Papa Francisco. La misa de la iglesia, sí, la misa de la iglesia. La misa de San Pío V, sí. La misa de siempre, sí. Está prohibida. ¿Por qué? Porque vino un chacal a prohibirla. Está prohibida la misa. Está prohibida, está prohibida. Pero fue siempre de la iglesia, ¿y qué? Pero San Pío V la elevó a sagrada, ¿y qué? Pero la misa de los apóstoles, ¿y qué? Pero la que siempre celebraron los santos, ¿y qué? Está prohibida por el Papa Francisco, con su mutuo propio, tradiciones custodes. Cualquier obispo que se atreva a hacer lo contrario, lo corren. Pero si vienen a querer no bendecir el pecado, también nos corren. Y si viene un obispo a bendecir el pecado, supuestamente, entonces ese obispo es premiado. Es premiado. Y todos deben seguir su ejemplo, según ellos. La apostasía, mis hermanos en Cristo, simplemente es brutal. Brutal con toda la mano. La apostasía es terrible. La apostasía es muy, muy fuerte. Y ahora los obispos tienen el permiso del Papa y lo van a implementar. Nosotros lo habíamos advertido que en el sínodo iba a salir la iglesia muy distinta. Y nosotros dijimos que en el sínodo se iba a implementar, en el sínodo se iban a implementar nuevas prácticas. Aunque les guste o no, iban a implementarse nuevas prácticas y en la práctica, no en la ley. De tal manera que en la ley no puede existir eso. Pero, ¿qué te ganas con que la ley no exista si en la práctica sí existe? En la ley no existe esto. Pero en la práctica sí existe. Y el pueblo, mis hermanos en Cristo, no se contamina con las leyes que puedan existir, porque al pueblo le importa un bledo las leyes de la iglesia. Muchos no saben ni lo que es el derecho canónico, ni para qué sirve. Pero en la práctica lo saben todo. Y van a empezar a contaminar a la iglesia con todo. La van a contaminar con todo porque es el objetivo. Atentos con esto, en la práctica. De tal manera que muchos obispos de aquí en adelante, usted los va a poder ver bendiciendo este tipo de uniones. En el nombre de la inclusión, en el nombre de la acogida, en el nombre de la sinodalidad, en el nombre de la escucha, en el nombre de la pastoral, en el nombre del sínodo del Papa Francisco. Los obispos, como en este caso ya se perfila, lo van a hacer. Entonces, ¿quién queda atrapado? El laico. Queda atrapado en una trampa mortal. Porque si se rebela contra sus obispos, lo van a considerar hereje, cismático. Y si se somete a lo que hagan los obispos, va a ser un traidor para con Cristo. Nos van a poner a elegir o Cristo o estas cosas del Papa. Como lo dijo Monseñor Lefebvre, si nos expulsan de los templos, mantengamos la fe. Estamos llamados a desobedecer al Papa, a no obedecerlo en estas cosas, ¿Quién lo dice? San Pablo. San Pablo dice, si un ángel del cielo viene a enseñarte cosas contrarias a lo que te hemos revelado, sea anatema, no le obedezcas, no le creas. Cuando usted vea que sus obispos hacen eso, que bendicen el pecado, que bendicen los actos intrínsecamente perversos, no le dé nada a ese obispo, no le haga caso, aléjese y no se arrime más con ese tipo de sacerdotes o de obispos. Porque por ahí va la cuestión. Ojalá le quede claro, sobre todo para que esté atento, sobre todo no se deje engañar por los malos pastores, por los falsos profetas que se preparan para asaltar la Iglesia Católica.